Hey, just talk some shit for a second. Existe algo que me impide hablar de Will Ospreay en este canal y sentarme a analizar su trabajo como luchador, y es la idea de que mucha gente simplemente lo odia por trabajar en AEW. No hay interés por hacer una verdadera crítica a Ospreay en cuanto a in-ring refiere, o en cuanto a cómo se presenta habitualmente, porque en realidad no hay interés por hacer críticas reales en el ámbito de la lucha libre. No lo quiero decir así, pero yo odio a Ospreay el luchador desde antes que sea la norma odiarlo. Yo odio a Ospreay desde aquellos años que definieron su estatus como el mejor luchador del mundo, donde tenía que soportar que me digan que la lucha de la semana de Ospreay era la mejor de todas, cuando eran exactamente iguales entre sí. Ya saben, la época del Commonwealth Kingpin, los primeros pasos de United Empire y la consolidación de Ospreay como un segundo Bell Collector. Sea en New Japan, sea en Repro, sea en World Wrestling o en cualquier otro lado, siempre encontré a Ospreay un luchador para gente con ADHD, y al mismo tiempo verlo ser tan atlético y perfecto me producía algo que con el tiempo pude entender. Si tuviera que definir lo que siento por Ospreay en una palabra, sería frustración. Ospreay para mí ha sido una contradicción andante en muchas ocasiones, siendo un luchador que ofrece todo pero que se amasa en nada. He intentado que me guste Ospreay de la misma manera que me gustaba cuando era un Junior Heavyweight, y podíamos perdonarle ciertas cosas que hacía por la magia de los Juniors y porque en parte el wrestling de Juniors es un espectáculo. Me he referido a Ospreay como una casa de cartas, o sea, linda en la superficie, pero frágil y débil en su estructura. Pero aún con todas las cosas que puedo decir de Ospreay y cómo creo que en 2021 en adelante su estilo fue un germen para la escena independiente, existen esas pequeñas ocasiones donde Will Ospreay me pareció un buen luchador y me hizo cambiar de opinión en cuanto a muchas cosas que afirmaba. Este es un video que hago para explorar a Ospreay, analizarlo desde otro lente y encontrar cosas que me gustan de lo que hace. No será un video hablando de storylines o promos, sino enfocado enteramente en el in-ring del luchador británico. La razón por la que consiguió tanta fama y vitoreo de parte de la audiencia occidental, que en plena pandemia necesitaba un luchador que les dé inyecciones de serotonina. Particularmente encuentro que los mejores combates de Ospreay son en donde él baja 3 cambios y suelta sus Ospreayismos. Por Ospreayismos me refiero a sus spots repetidos hasta el hartazgo, su concepción de Fighting Spirit como una excusa para el no-selling más burdo que vas a ver en tu vida, y en general todo lo que hace que un combate de Ospreay se sienta como un combate de Ospreay. Sin embargo, existe un combate que pone en discusión todo lo que puedo decir de Ospreay como luchador, donde él tiene un buen selling, una buena psicología y comprende lo importante que es bajar el ritmo y dejar que todo fluya correctamente. Es sorpresivamente uno de los combates más dejados de lado en la discusión de los combates que hacen a Ospreay el mejor luchador del mundo, pero para mí es el más esencial a la hora de plantear ese debate. Es un combate que representa a Ospreay correctamente porque es contra el artífice de todo lo que constituye su estilo. Es un choque intrigante entre dos luchadores con la misma filosofía, pero con diferencias fundamentales que terminan conviviendo y armando lo que es la mejor lucha de Ospreay. Estoy hablando de su combate contra Naomichi Marufuji en Pro Wrestling Noah. Sharp like an edge of a samurai sword, the mental blade cut through flesh and bone. Though my mind's at peace, the world out of order. Listen, then the heat, life gets colder. Oh yes, I have to find my path. No less walk on earth, water and fire. The elements compose a man. Opens my modus operandi is an amalgam. Steel packed tight in micro. Chip on my armor, a sign of all pro. The ultimate reward is diamond out of wars. At odds with the times and wars with no lords. A freelancer, a battle cry of a heart, make a dove fly and a tear dry. Wonder why lone wolf don't run with the clan. Only trust the instincts and be one with the plan. Some days, some nights, some live, some die in the way of the samurai. Some fight, some bleed, sun up, sun down, the sons of a battle cry. Some days, some nights, some live, some die in the name of the samurai. Some fight, some bleed, sun up, the sun down, the sons of a battle cry. Para entender en dónde nace el estilo de Ospreay tenemos que analizar sus inspiraciones y particularmente uno de sus combates más importantes contra uno de sus héroes, Naomichi Marufuji. Si no sabes quién es este último, te daré una introducción lo suficientemente corta pero concisa. Todo lo que podemos ver en la lucha libre actual existe gracias a Marufuji. Su estilo dinámico asató una escena japonesa y demostró que los Junior Heavyweights eran el futuro del negocio junto a Kenta, a quienes se les interpreta como los luchadores más importantes del siglo XXI.
Toda cosa que hayas visto en alguna empresa grande ha sido inventada o popularizada por Marufuji, desde cosas más obvias como el Spanish Fly, hasta movimientos que no esperarías como el Codebreaker de Chris Jericho o el Curb Stomp de Seth Rollins. Ni hablar de sus movimientos originales como el Shiranui, que tiene un aire espectacular en cualquiera de sus ejecuciones. Es un luchador que se define con la palabra vanguardista y que justamente impulsó un estilo que luego se volvió la fingerprint de toda una escena en pocos años. Para entender el wrestling desde 2004 y 2005 en adelante, tenemos que estudiar el impacto de Maruken en la escena independiente y cómo ellos fueron un gran experimento. Ospreay es un luchador que le ha robado incontables cosas a Marufuji y hasta él mismo lo admite en la promo de camino a este combate, que a pesar de la recepción que pudo haber tenido con supuestas acusaciones de que Marufuji estaba en mal estado, el resultado es una agradable sorpresa. Las mejores luchas de Ospreay, como dije arriba, son en las que el ritmo acelerado que tiene se bajan, sea forzosamente o por decisión del mismo Ospreay. Por lo que esta lucha en sí ya es una anomalía, porque no es que el ritmo de Ospreay baja, sino que Marufuji es simplemente superior a él en cuanto a estilo se refiere. Al ser el innovador de prácticamente toda la ofensiva de Ospreay, Marufuji no solo se permite adivinar sus ataques, sino llevarlos a un terreno en donde Ospreay no es experto, que es la acción en la lona. Esto hace que Ospreay tenga que plantear un plan de juego diferente, enfocándose en strikes contundentes, chops y encontrar esos espacios para que las secuencias que haga no se sientan enteramente coreografiadas. El problema de Ospreay para mí es que sus luchas se sienten exactamente iguales, pero en este combate y por la inclusión de elementos que bajan el ritmo y la adrenalina, se deja respirar al espectador y no se lo sobrecarga. También este combate es una prueba de que Ospreay cuando quiere puede tener un entendimiento de los elementos fundamentales de una lucha y puede ejecutarlos a la perfección, como por ejemplo esa sensación de urgencia que tanto se le discute al luchador. Es interesante ver cómo Ospreay interactúa con alguien que nunca enfrentó en el ring en un 1 contra 1, pero se ve sobrepasado por Marufuji, que parece conocerlo de toda la vida. Y esencialmente lo hace, porque al ser el creador de todo lo de Ospreay sabe cómo contrarrestarlo y hasta se permite innovar en su propia medida. La lucha libre es un deporte que se sostiene en la evolución. En sí, la evolución es un concepto primordial para entender al ser humano, pero en la lucha libre aplica perfectamente porque la evolución no es precisamente un proceso de modernización, sino una manera de resignificar las ideas propuestas por otros luchadores. Para entender la evolución tenemos que analizar de dónde viene la inspiración que la permite. En el caso de Marufuji, esa inspiración viene de Mitsuharu Misawa, que a la vez se vio inspirado por el trabajo de John Bosuruta. Will Ospreay se vio inspirado por el trabajo de Marufuji, pero también por el de Amazing Red y AJ Styles en la escena estadounidense, y trató de resignificarlo a su manera, tomando el atrevimiento de crear cosas nuevas. Por ello entendemos el estilo de Ospreay como la evolución final del estilo de Marufuji, pero también del estilo de las indies en los 2000, y entendemos que cualquier cosa que intente venderse como la evolución de Ospreay es un retroceso en cuanto a cualquier medida, por lo arriesgado que es intentar evolucionar un estilo que de base tiene conflictos sin resolver, como justamente la ausencia de las bases. Este combate, por el otro lado, es la muestra de lo bueno que sería Ospreay si implementara estos elementos tradicionales en su estructura, dándole más firmeza a esta y aprovechando sus características físicas a la perfección. Sí, Ospreay es capaz de hacer todo, pero si enfrentas a alguien que también es capaz de hacer todo, ¿cuál es tu plan de juego? Esa es la pregunta que nos hace este combate. ¿Cómo reacciona Ospreay ante un luchador que ha hecho y puede hacer lo mismo que él? Minoru Suzuki explica esta idea hablando de su rivalidad con Jon Moxley en New Japan y diciendo que los fans aman a un luchador que sea una mierda en el ring porque representa una imperfección y un desafío que atravesar. Un luchador perfecto no es divertido porque no tiene la sensación de que tenga que luchar por algo o sobrepasar una montaña. El luchador apuesto, el luchador hegemónico, el luchador extremadamente atlético, diseñado para aprender todo, es en esencia un envoltorio de oro para un bocadillo con sabor a nada. Entonces, ¿cuál es el desafío de un luchador que no tiene desafíos? El luchador que tiene esos desafíos y que se siente desafiado por su rival en cualquier materia es mucho más interesante que un luchador perfecto. Con este combate se demuestra que Ospreay no es un luchador perfecto y que eso está bien, porque la idea de la perfección en cualquier tipo de arte tiende a ser aburrida y sosa. El valor del wrestling como un arte es algo que ya he discutido en este canal, pero pasaron 2 años y seguimos pensando que el hecho de que Ospreay parezca un luchador perfecto es algo bueno, cuando en realidad todas las cosas buenas de este combate suceden porque se plantea que no lo es y que ante la influencia de un creador y un genio como lo es Marufuji, se encuentra en un dilema. También este es uno de mis combates favoritos en el último tiempo porque es una competencia entre 2 creadores de sus respectivas eras, con Marufuji influenciando a una generación y a las generaciones venideras, y Ospreay haciendo lo mismo, pero aún así aprendiendo de lo que vino antes. Como dije arriba, la evolución a la lucha libre no es un proceso de modernización,
No es sí o sí una cuestión de wrestling del futuro, sino una cuestión de que podemos reinterpretar o directamente traer de vuelta cosas que se dejaron de hacer. Seguramente Satoru Sayama en alguna lucha de los 80 tenga algún movimiento o alguna secuencia que haya quedado olvidada en el tiempo. Lo mismo con luchadores como la camada original de Michinoku Pro o los genios detrás de Toryumon, o el típico ejemplo de una Yoshi random en los años 70 haciendo un movimiento que ves ahora y que se les ha atribuido a un luchador más actual. Lo que hace que el deporte pueda evolucionar es el hecho de implementar esas cosas y tratar de adaptarlas a las necesidades actuales. Para crear el futuro tenés que entender el pasado y tu rol en el presente. Por esto mismo, Ospreay contra Marufuji es una lucha que funciona en su cometido y que sinceramente es impresionante, y puedo por fin decir que es impresionante por el lado de Ospreay, porque el estilo de Ospreay se basa en impresionarte y funciona las primeras veces, pero luego te acostumbra a cierta monotonía. Este combate no es un combate monótono, sino una manera de explorar la estructura de Ospreay con un luchador que le supone un desafío y que lo fuerza a salir de su zona de confort. Y por eso, con todo lo que representa al ser una lucha que sucede en el marco del 25 aniversario de la carrera de Marufuji, esta es la mejor lucha de Will Ospreay en toda su carrera.